Continuamos en este video con las posturas antropológicas. Dijimos que íbamos a intentar clasificar estas posturas sabiendo que toda clasificación de alguna manera es un poco reduccionista, en tres grandes grupos: la visión del hombre como unidad sustancial de cuerpo y alma, que nos afirma que el hombre es una sola sustancia que tiene como dos coprincipios, ¿no?, que forman un solo ente, ¿no?, es decir, una sola realidad sustancial. La visión dualista o las visiones dualistas, que en cambio lo que sostienen es que el hombre está compuesto de cuerpo y alma, en eso se parecen a la primera, pero unidos de manera accidental y violenta, como que no estaban hechos para estar juntos. Y por último, las visiones monistas, aquellas que afirman, en parecido a la primera, que el hombre es una sola sustancia, pero o puro cuerpo o puro espíritu. Y nos toca en este video dar un ejemplo de posturas monistas. Sí, y para hacerlo vamos a recurrir al pensamiento de Guillermo Federico Hegel. Tenemos que tener presente que es uno de los más grandes pensadores de la historia de la humanidad, una mente brillante, y que es muy difícil adentrarnos en su pensamiento, más en un curso introductorio como es este, pero vamos a intentarlo brevemente, analizando, tal vez, siguiendo al doctor Emilio Comar, del cual lo aprendí también, es decir, la dialéctica tal vez más profunda de Hegel, que es la dialéctica binaria. Una dialéctica entre dos polos. Dialéctica es movimiento entre polos, y si es binaria, obviamente entre dos polos, que se da entre lo infinito y lo finito. Podríamos decir que para Hegel, en un primer momento, la realidad es una idea infinita. La llama cuando joven, estudiante de teología, Dios, pero poco a poco despersonaliza este Dios para llamarlo la idea o el espíritu absoluto. Esa idea infinita, en un primer momento de la dialéctica, diríamos que es infinita pero no lo sabe. Y entonces, ¿qué hace? Se proyecta, se finitiza para tomar conciencia de su infinitud. Y allí aparece la historia, que podría definirse para Hegel como la finitización de lo infinito en búsqueda de su infinitud autoconsciente. ¿Cómo explicar esto para hacerlo más entendible? Por ejemplo, con un ejemplo. Supongamos que yo no supiera que puedo contar buenos cuentos, buenos relatos, y por lo tanto la única forma que tendría para darme cuenta de que lo puedo hacer es empezar a contarlos. Y supongamos que empezar a contar un relato en donde aparece una joven llamada Juana, que se conoce con un joven llamado Pedro. Esta joven es bajita, es decir, muy flaquita, tiene ojos claros, el cabello rubio. Se conoce con Pedro, que es alto, robusto, es decir, muy alto, ¿no?, de cabellos oscuros. Y cuando se encuentran ambos, discuten, ¿no?, es decir, se cruzan, se entrecruzan, sin querer se golpean. Pedro la maltrata, le habla mal a Juana. Juana se indigna con esto que dice Pedro y comienza una pelea que hace que indudablemente, más que amistad, lo que haya entre ellas sea un conflicto que lleva a un corte entre ambos, que se vuelven a reencontrar en otro momento de la historia, en donde Juana se empieza a sentir enamorada de Pedro pese al maltrato recibido, y Pedro no quiere saber nada con Juana, pero en un nuevo encuentro Pedro es el que ahora sí dice: no, tal vez Juana fuera la mujer para mí. Y entonces se le acerca y le habla a Juana, ofendida después de los rechazos previos, es decir, le dan vuelta la cara, y esta relación de conflicto continúa hasta que finalmente Juana y Pedro un día se enamoran, se casan y tienen varios hijos. Y el último de estos hijos, llamémoslo Benjamín para no ser muy originales, decide dedicarse a escribir. Y un día escribe la historia de cómo se conocieron su padre, Pedro, y su madre, Juana. Y cuenta todos los relatos, las idas y venidas, los reencuentros y desencuentros, las peleas, hasta que al final Benjamín dice: en realidad yo todo esto no lo he contado. Todo esto no lo he escrito yo, lo ha escrito José María, que es el nombre mío. Fíjense, yo empecé diciendo que no sabía si era capaz de contar un cuento, conté un cuento, pero el último protagonista del cuento, Benjamín, dice: en realidad yo no escribí nada, que era escritor, sino que todo lo ha escrito José María. En este relato tenemos un poco la síntesis de la dialéctica binaria de Hegel.
Fíjense, yo estaría actuando José María como si fuera el espíritu absoluto, que en un primer momento tiene un poder infinito para contar cuentos, pero no lo sabe. Entonces, ¿qué hace? Se proyecta en los personajes del cuento, en Pedro, en Juana. Porque en realidad cuando habla Pedro, cuando habla Juana, el que habla soy yo. Y cuando pelean, en realidad es una pelea dentro de mis personajes, que solamente existen dentro de mi mente. Estos personajes pelean, discuten, pero al final terminan uniéndose y haciéndose uno, simbólicamente en la unión del casamiento entre ambos. Y aparece aparece Benjamín, que no es otro que Hegel, que dice, en realidad yo no escribí nada, en realidad yo soy solo un momento de la proyección de la idea. Es decir, la historia es un espíritu absoluto, una idea que yo representé, que se va proyectando en distintos personajes, Juana, Pedro, el Imperio Romano, los griegos, los distintos pueblos bárbaros, etcétera, etcétera, que van manifestando esa infinitud. Porque la historia, recuerden esto, es la finitización de algo infinito, que no hay que entender como lo que no tiene principio ni fin, el infinito matemático, sino como lo que es el principio y el fin. Es el todo, que como no es consciente de su infinitud, se proyecta y en las cosas finitas, que no son más que momentos de su pensamiento, empieza a tomar conciencia de su infinitud. Hasta que finalmente Benjamín dice, yo no escribí nada, lo escribió José María. Hasta que finalmente Hegel dice, ese es el centro de su filosofía, yo no escribí nada, fue la idea la que se proyectó en mí. Uno podría decir, bueno, que fuerte, ¿no? Y que soberbio Hegel, de ninguna manera. Hegel diría, no soy soberbio, ¿no? No soy yo el que lo habla, sino la idea. Y todos somos momentos del pensamiento de la idea. ¿Qué es el hombre? Un momento del pensamiento de la idea. Ahora bien, ¿cómo logró la idea darse cuenta? ¿Cómo la idea logra en Hegel darse cuenta de que es infinita? Fíjense, si la idea es infinita, para darse cuenta de su infinitud, de que es el principio y el fin, alfa y omega, tiene que proyectarse en los contrarios. Tiene que ser mujer como Juana y varón como Pedro, bajita y de poco peso como Juana, robusto y grande como Pedro. Tiene que de alguna manera manifestarse en lo blanco, en lo negro, en lo alto, en lo bajo, en lo débil, en lo fuerte, en el ser, en el no ser, superamos hasta el principio de una contradicción, pero sobre todo también en el bien y en el mal. Fíjense lo peligroso que es esto, ¿no? Se da una ontologización del mal. El mal se convierte en una realidad ontológica y por lo tanto ya no hay diferencia sustancial entre bien y mal. Son dos caras de la misma moneda. Pero más aún, Hegel avanza un poco más. ¿Cómo se da? ¿Cuál es el motor de nuestro cuento, de nuestro relato? Uno podría pensar que es el amor entre ambos. No, en el relato que yo les conté, el motor era el conflicto. El conflicto se convierte en el motor de la historia, lo que permite avanzar la historia. Si lo dejamos al cuentito de lado y vamos a la historia de la humanidad, los conflictos entre los distintos pueblos, las distintas civilizaciones, las distintas guerras, fueron el motor de la historia, que manifiesta un espíritu que se expresa, se proyecta a sí mismo en infinitos momentos finitos, que van chocando entre sí, golpeándose en sí, hasta que finalmente todos seamos uno. Fin de la dialéctica. Es decir, la dialéctica tiene dos polos, lo infinito y lo finito, y tres momentos. En el primer momento encontramos al infinito, el espíritu absoluto, la idea, el pensamiento puro, que es infinito pero no es consciente de su infinitud. En el segundo momento encontramos la proyección de la idea, que son las cosas materiales, las cosas finitas. Nosotros, ustedes que me están escuchando, yo. Pero dentro de lo finito, la idea toma conciencia de que es infinita. Y ahí aparece Hegel. Y en Hegel, de alguna manera, la idea se da cuenta a sí misma de que es infinita y por lo tanto estamos ya en los albores del tercer momento. La idea autoconsciente de su infinitud y con eso el fin de la historia. Con lo cual, con la filosofía de Hegel no solamente se acaba la historia de la filosofía, sino que se acaba la historia. A ver, esto es difícil de entender para aquellos que tenemos una cosmovisión cristiana, que entendemos el fin de la historia como el momento del apocalipsis, el momento de la segunda venida de Cristo. No. Cuando los modernos entienden fin de la historia, cuando Hegel entiende fin de la historia, no está diciendo de que se acaba, ya no hay más bebés. No. Nadie nace, todo se acaba, el mundo se termina. No. El fin de la historia es llegar al estado de perfección, que Hegel ve representado también en el Estado alemán. Cuando todos los pueblos sean gobernados acorde al Estado alemán, se habrá acabado la historia y habremos llegado a la perfección. Esta idea
de dialéctica que va acompañada con una visión optimista, indudablemente tiene algunas características muy preocupantes. Por ejemplo, el conflicto se hace necesario como motor de la historia. Por ejemplo, no hay una diferencia esencial entre bien y mal. En el fondo son dos caras de la misma moneda. Es tan bueno ser bueno como malo, podríamos decir. Por ejemplo, la historia se ve como un proceso necesario. Es decir, ya está determinado. Por lo tanto, desaparece la libertad individual. Es lógico, porque desaparece la libertad individual porque también desaparece el individuo. Por eso, para entender el monismo antropológico de Hegel, hay que entenderlo dentro de un monismo metafísico. Para Hegel no es que yo soy un espíritu que camina con patitas, no, absurdo. Yo soy parte de un espíritu que es la única realidad, que no es un ser, sino un pensar, que se proyecta en infinitos momentos finitos. La historia es un proceso necesario hacia lo mejor. La historia ya está determinada y esto se va a dar, sí o sí. Y Hegel, del fondo es un contemplativo, observa y contempla cómo es la realidad. Desaparece la libertad individual porque desaparece la sustancia individual y el hombre se convierte en parte de un todo. Y ahí empiezan a ponerse la semilla de los grandes totalitarismos contemporáneos que después hicieron eclosión en la política del siglo XX y todas las terribles barbaridades que nosotros conocimos. Porque en el fondo la historia acabará cuando todos seamos realmente uno, cuando todos pensemos como uno, cuando todos obremos como uno. Dicho de otra manera, cuando desaparezca toda pluralidad. Este pensamiento de Hegel influye muchísimo en un conjunto de discípulos que podríamos diferenciar entre lo que se llama la derecha hegeliana y la izquierda hegeliana. La derecha hegeliana tiene en común que ser la más ortodoxa. Continúa en el pensamiento de Hegel y lo expresan de distintas maneras. Lo que no están de acuerdo con Hegel es que la historia se haya acabado. Porque de alguna manera Hegel lo que nos plantea es que con su filosofía la historia ha terminado. La idea ha tomado autoconciencia y entonces, ¿cuál es el problema? El futuro. Los discípulos de Hegel continúan de alguna manera explicando como que faltaba todavía un poquito más. Así tenemos, por ejemplo, a Giovanni Gentile, ministro de Educación e ideólogo del fascismo italiano, que plantea que en realidad para que la historia se acabe, la idea tiene que encarnarse en un hombre que ya no sea un ser humano individual y concreto, sino que sea la idea encarnada, el ideal, el imperio, el duce, el César, un nuevo Dios. Dicho de otra manera, Benito Mussolini. Cuando la idea se encarna en este hombre y este hombre gobierna el mundo, se habrá acabado la historia, habremos llegado a la perfección. Porque si Mussolini está triste, todos estaremos tristes. Si Mussolini está alegre, todos estaremos alegres. Porque en el fondo Mussolini no es un hombre por el cual uno va a dar la vida, sino es la idea encarnada. Es un nuevo César, un nuevo Dios. Un poquito más al norte, otro pensador, o más bien un político, decía: no, para que la historia se acabe, la idea tiene que encarnarse no en un hombre, sino en una raza pura, que anule y que elimine todas las razas más débiles y que de alguna manera gobierne el mundo entero. Esa raza es la raza aria, y estoy hablando sin duda de Adolf Hitler. Cuando todos de alguna manera seamos arios, o cuando los arios solamente dominen el mundo, entonces la historia habrá llegado a su perfección. Fíjense cómo tanto en el fascismo como en el nacionalsocialismo está presente el pensamiento de Hegel desde su vertiente más de derecha. También en Benedetto Croce, que de alguna manera representaría más bien una especie de liberalismo. Puede aparecer el pensamiento de Hegel y reaparece hoy también en algunas distorsiones de la democracia occidental, cuando de alguna manera esta se convierte en un régimen que se impone totalitariamente. Pero bueno, eso es para otra cuestión. Por ahora vamos a las izquierdas. Las izquierdas hegelianas, en realidad, lo que hacen es invertir el sistema. Toman el sistema pero lo dan vuelta. Todo lo que para Hegel era espíritu será materia. Todo lo que para Hegel será materia será espíritu. En la izquierda hegeliana tenemos varios representantes importantes. Feuerbach, Engels, pero el más importante sin duda es Karl Marx. Nosotros le dedicaremos un video especialmente al pensamiento de Marx. Pero fíjense, para ir terminando este video, cómo la dialéctica binaria de Hegel está presente también en Marx. Para Marx, en un primer momento, ya no está el espíritu absoluto, sino la materia. Y esa materia está en constante evolución. No por nada le dedicó el Capital a Charles Darwin. Esa materia se evoluciona hasta llegar al hombre, que no es otra cosa que materia pensante, materia que piensa. Ahora bien, no más que materia.
Ese hombre, materia, esa materia, humanidad, en un primer momento es inconsciente de su propio poder. Dicho de otra manera, es infinita, pero no lo sabe. Entonces, segundo momento, se proyecta y ¿quién aparece? Y acá viene lo extraño. No, no es tan extraño. Aparece Dios. ¿Cómo Dios va a aparecer en lo finito? Sí, porque para Marx, Dios es un invento del hombre. Dios es un proyecto del hombre. Dios es el hombre perfecto que todos quisiéramos ser. Esta tesis la tomé de Feuerbach. Feuerbach decía, cuando el hombre tiene un problema que no puede resolver, naturalmente se proyecta en un Dios, que es el hombre perfecto que todos quisiéramos ser. En las tesis sobre Feuerbach, Marx afirma su acuerdo con él, pero sin embargo no está de acuerdo en una palabrita: naturalmente. Y si esto pasara naturalmente, no se podría cambiar, pero esto se puede cambiar. Es cierto que el hombre de que es hombre se proyecta en un Dios, pero cuando tomemos conciencia, segundo momento, de que ese Dios es un invento nuestro, de que ese Dios no resuelve nuestros problemas, entonces tomaremos conciencia de que el poder lo tiene el pueblo, el poder lo tenemos nosotros, y llegaremos al tercer momento de la dialéctica binaria. Dos polos, infinito, finito, tres momentos, primero, segundo y tercero. Primer momento, la humanidad que no inconsciente de su poder. Segundo momento, Dios. Tercer momento, la humanidad autoconsciente. El hombre que ya no necesita de Dios, el hombre que se da cuenta de que tiene él su propio proveer. Fíjense que yo hablo del hombre, no de los hombres. Porque el hombre se convierte en una especie de ente abstracto que reemplaza al espíritu absoluto, pero que tiene ese mismo poder. Ahora bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer para que se acabe la historia y seamos felices? Uno podría decir superficialmente, eliminar a Dios. No, Marx, que es mucho más profundo, dirá, eliminar el problema que nos lleva a proyectarnos en un Dios. El hombre no era consciente de su propio poder. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El hombre se proyectaba en un Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, en el próximo video analizaremos cuál es el tema, cuál es el problema que lleva al hombre a inventarse un Dios. Si resolvemos ese problema, indudablemente desaparecerá Dios, desaparecerán todos los problemas y el hombre podrá alcanzar la autoconciencia y el fin de la historia, entendido como un estado de perfección.